Diseño factorial con tres factores. Ejemplo número 1. En un experimento para investigar las propiedades de resistencia a la compresión de mezclas de cemento y tierra, se utilizaron dos periodos. La edad A, diferentes de curado, en combinación con dos temperaturas, que es B, diferentes de curado, y dos tierras diferentes. Se hicieron dos réplicas para cada combinación de niveles de los tres factores, resultando en los siguientes datos. Bueno, aquí como podemos observar, aquí está la tabla con los datos que vamos a estar utilizando y observamos que existen tres factores, a diferencia del ejemplo anterior que solo existían dos, que en este caso es la temperatura 1 y 2, la tierra 1 y 2, que son sus niveles, y la edad 1 y 2. Y bueno, como primer paso tenemos que calcular lo que es la tabla aquí en Excel. Y bueno, aquí la tenemos de este lado. Ya una vez capturada, pasamos a calcular el efecto Y, el factor Y, que vendría siendo la sumatoria de el efecto A. Colocando el comando igual suma y seleccionamos toda la fila. Así con cada uno de los niveles de nuestro efecto A, que vendría siendo la edad, y le damos enter. Bueno, ya una vez calculada, pasamos a calcular el total de nuestro efecto B, que se calcula colocando el comando igual suma y seleccionamos todo lo que vendría siendo la columna del primer nivel del ejemplo B, así con cada nivel de este. Y bueno, ya una vez calculado, pasamos a calcular el total, la sumatoria de los totales, que vendría siendo colocando el comando igual suma y seleccionamos todas nuestras réplicas. Le damos enter y ya lo tenemos. Y bueno, antes de realizar nuestra tabla nova, es necesario recabar estos datos, que bueno, A, B, C y D minúsculas son el número de niveles que existen en nuestros efectos, que podemos observar que cada uno de estos cuenta con 2, como está aquí en nuestra tabla. Y bueno, N minúscula es el número de réplicas que existe entre la intersección o la interacción de nuestros efectos, como en este caso, entre los efectos existe una interacción de dos réplicas en cada uno. Y bueno, N mayúscula es el número total de réplicas que existen. Y bueno, como siguiente paso tenemos que calcular lo que es la sumatoria de nuestro efecto C, que esta se calcula colocando el comando igual suma y sumando las columnas de nuestro efecto C, que en este caso es esta columna de la izquierda con la columna de la izquierda del efecto B, de la división que hace el efecto B. Así con cada uno de estos, colocando el comando igual suma, seleccionamos cada una de las columnas y le damos enter. Y bueno, para calcular el efecto, ahora como siguiente paso tenemos que calcular la interacción de A y B, que bueno, esta se calcula o la podemos calcular haciendo una tabla y colocando el comando igual suma y seleccionando lo que vendría siendo su interacción del efecto A y el efecto B, dependiendo la posición que tengan estos, como podemos observar aquí en este ejemplo, colocando el comando igual suma y seleccionamos, así con cada uno de estos. Y bueno, como siguiente paso tenemos que calcular la interacción AC, que bueno, esta se calcula igualmente entre la interacción del efecto A con el efecto C, que es el 1 y 1, y colocando el comando igual suma y los calculamos de esta manera. Y bueno, dependiendo la posición de es como lo vamos a calcular. Y bueno, como siguiente paso tenemos que calcular la interacción BC, dependiendo el nivel que en este esté, igualmente es colocando el comando igual suma y seleccionamos la sumatoria de cada una de las columnas. En este ejemplo, la columna 2, ejemplo la columna 1 o la columna 3, como quieran observarlo, colocando el comando igual suma, así con este. Y bueno, ya por último
tendremos que calcular la interacción ABC, que bueno, esta se calcula, bueno, la calculamos formando esta tabla. Y bueno, el comando que utilizamos es el comando igual suma y seleccionamos cada una de las interacciones, de las réplicas que existen. Es seleccionando cada bloque de réplicas que tenemos. Igual, colocando el comando igual suma, como podemos observar. Dejen, lo hago más grande. Bueno, igual así para que se observe la colocación. Y aquí lo tenemos. Y bueno, ya una vez calculado todo esto, pasamos a la elaboración de nuestra tabla nova. Que bueno, aquí podemos observar las fórmulas que tenemos del efecto A, B, C. Cada una de las fórmulas que vamos a estar utilizando para la suma de cuadrados, que en este lado ya las tenemos por arriba. Y bueno, como primer paso podemos observar que existe una fórmula que es repetitiva, que es el factor y cuadrada entre n. Y bueno, como este es muy repetitivo, podemos utilizar un factor de corrección, que este lo calculamos de esta manera. Como es y cuadrada, es el total por sí mismo entre n, o el número de réplicas. Y bueno, como primer paso en nuestra tabla nova para calcular el efecto A, tenemos que colocar este comando igual suma producto, seleccionando nuestro factor y entre cada uno entre b por c por n, o las réplicas, menos el factor de corrección, como podemos observar aquí en la fórmula. Aquí está, esta de aquí. Y bueno, el efecto B es igualmente de esta manera, colocando el factor YJ entre A por C por N menos el factor de corrección, como podemos observar aquí en la fórmula. Y bueno, la siguiente fórmula es la fórmula de C, del efecto C, de la suma de cuadrados del efecto C, que bueno, es el factor YK entre A, bueno, lo podemos observar aquí de esta manera, factor YK entre A por B por N menos el factor de corrección. Y bueno, pasando a la suma de cuadrados del efecto AB, vamos a observar que es suma producto y seleccionamos la tabla de interacción que ya hemos realizado anteriormente de A y B. Seleccionamos entre C por N menos factor de corrección menos efecto A menos efecto B. Le damos enter y aquí lo obtenemos. Y bueno, el efecto, la interacción o el efecto para calcular la suma de cuadrados entre la interacción del efecto A y C es de la misma manera. Seleccionando el comando igual suma producto, seleccionamos toda nuestra tabla de interacción A y C entre B por N menos factor de corrección menos efecto A menos efecto C. Le damos enter y aquí lo obtenemos. Y bueno, la suma de cuadrados entre la interacción del efecto B y C lo obtenemos colocando el comando igual suma producto. Seleccionamos la tabla que ya hemos realizado anteriormente entre la interacción de B y C. La seleccionamos entre, como nos dice la tabla, A por N, A por las réplicas, menos el factor de corrección, menos B y C. Y le damos enter. Aquí podemos observar la fórmula, aquí se observa. Y bueno, ya casi por último, ya para acabar con las interacciones, tenemos la interacción de A, B y C, que bueno, esta la obtenemos igual colocando el comando igual suma producto, suma de cuadrados, seleccionando toda la tabla de interacciones de A, B y C entre factor de corrección entre el número de réplicas menos el factor de corrección menos el efecto A, B, C y interacción A y B, interacción A y C. Interacción B y C.
Y bueno, le damos enter y aquí lo obtenemos. Y bueno, la suma de cuadrados del total la obtenemos colocando igual el comando suma de cuadrados, seleccionando toda nuestra tabla, todas nuestras réplicas, menos k. Le damos enter y aquí lo obtenemos. Y bueno, ya por último, para acabar con la suma de cuadrados, queda la suma de cuadrados del error, que esta básicamente es restar cada uno de los valores que ya hemos obtenido. Le damos enter y así lo obtenemos. Y bueno, pasando ya con los grados de libertad, como podemos observar aquí en nuestra tabla nova, aquí tenemos nuestras fórmulas. Observamos que para calcular los grados de libertad tenemos que tomar en cuenta los niveles de A, B, C y D menos 1. Como podemos observar aquí son 2. En cada uno de estos su nivel es 2 y por eso se volvió 1 el valor que tenemos aquí. Y bueno, observando acá tenemos que es A por menos 1 por B menos 1, el siguiente entre la interacción, y le damos enter. Así con cada una de las fórmulas que tenemos aquí en la tabla nova, solamente es de seguirlas. Aquí observamos A por B por C, estos 3, A por B por C, estos 3, por N menos 1, que bueno es 1. Y bueno, ya por último, para calcular el total, la fórmula es estos 4 multiplicados menos 1, y aquí lo obtenemos. Y bueno, ahora sí, pasando con el cuadrado medio, esta es una fórmula muy básica, que básicamente es la suma de cuadrados entre los grados de libertad, así con todos. Seleccionamos la fórmula y la podemos arrastrar. Bueno, no, ahí hay un error, no la podemos arrastrar. Bueno, sí, con cada uno de estos. Y bueno, ahora sí, para calcular F0 o F calculada, se coloca el comando, bueno, el F0 o F calculada de el efecto A, se coloca el comando igual y seleccionamos el cuadrado medio del efecto A entre el error. Se trabó. Bueno, ahora sí, para calcular F calculada del efecto A, es colocando el comando igual, seleccionamos su cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Así con cada uno de estos, seleccionando su cuadrado medio, que es correspondiente entre el del error. Así con todos. Y bueno, para calcular F crítica, colocamos el comando igual distribución.if, seleccionamos los grados de libertad, que es 0.5, seleccionamos los grados de libertad correspondientes y los grados de libertad del error. Le damos enter y así con cada uno de estos, igual colocando sus grados de libertad, los grados de libertad correspondientes y los grados de libertad del error. Así con todos. Vamos a observar como es el mismo grado de libertad, nuestra F crítica no cambia y se mantiene igual. Y bueno, ya por último, bueno, o casi último, que a calcular nuestro valor de P, que bueno, lo calculamos colocando el comando igual .f.cd, seleccionando el valor de F calculada, coma, el grado de libertad correspondiente, coma, el grado de libertad del error. Así con cada uno de estos, seleccionando o colocando el comando igual distribución.f.cd con F crítica, los grados de libertad y los grados de libertad del error. Le damos enter y así lo obtenemos, así con cada uno de estos. Bueno, ya por último, pero no menos importante, esto sería un paso muy importante, calcular o seleccionar nuestra decisión, que bueno, aquí tenemos nuestros criterios de rechazo,
de este lado, que nos dice que si F0 es mayor a F crítica se rechaza la hipótesis nula, y si F0 es menor que F crítica se acepta la hipótesis nula. Y bueno, aquí lo tenemos de este lado. Como podemos observar, F0 del efecto A es mayor, muchísimo mayor que F crítica, por lo tanto se rechaza. Y del efecto B podemos observar que también es muchísimo mayor, bueno, es algo mayor y también se rechaza. Y de los demás efectos e interacciones podemos concluir que estos no se rechazan, la hipótesis nula se acepta debido a que estos valores son menores que F crítica. Y bueno, para concluir, ¿qué nos dicen estas hipótesis nulas o qué nos dice que se haya rechazado las hipótesis nulas del efecto A y B? Bueno, podemos concluir que solo el efecto A y B influyen significativamente en nuestro experimento, debido a que F0 es mayor a F crítica, por lo tanto se rechaza su hipótesis nula. Y que tanto el efecto C como las interacciones de todos los efectos, que tenemos que es la interacción AB, AC, BC, A, B y C, estos no influyen significativamente en la resistencia a la compresión de las mezclas de cemento y tierra, debido a que su F0 es mayor a F crítica. Por lo tanto, se acepta su hipótesis nula. ¿Qué nos quiere decir? Que el efecto A y B sí afectan dentro afectan dentro de las propiedades de resistencia de la compresión de las mezclas de cemento. Y bueno, ya una vez realizado nuestro ejercicio, procedemos a su comprobación. Bueno, comprobación del ejercicio. Bueno, para realizar la comprobación de este ejercicio, primeramente lo que tenemos que realizar es abrir nuestro Minitab. Nos vamos aquí a la pestaña o a la sección de estadísticas, a la pestaña de DOE, factorial. Y le damos aquí donde nos dice crear un diseño factorial. Seleccionamos un diseño factorial completo general con número de factores 3, que en este caso, en este tema, estamos utilizando diseño factorial de 3 factores. Nos vamos a diseños y en la columna donde nos dice nombres, seleccionamos o pegamos cada uno de los nombres que ya hemos utilizado con su debido efecto. El número de niveles que cada uno de estos posee, que es 2, y el número de réplicas que contiene la interacción en estos, que es 2. Le damos a aceptar, nos vamos a factores. Y bueno, aquí colocamos, bueno, ya viene precolocado el nombre, seleccionamos el tipo de dato que vamos a seleccionar en los valores de nivel, que bueno, en este caso es 1 y 2 en cada uno de estos, como podemos observar, 1 y 2, 1 y 2, y hay 1 y 2. Le damos a aceptar, nos vamos a opciones, desactivamos esta opción que dice aleatorizar corridas, debido a que si no nos va a aleatorizar las réplicas y eso no es lo que queremos. Aceptar, le damos a aceptar. Y bueno, aquí lo tenemos. Ya una vez obtenida o capturada nuestra tabla, seleccionamos o asignamos el nombre de acabado para esta columna, acabado. Y bueno, para seleccionar o rellenar esta tabla, tenemos que fijarnos en la asignación que cada uno de estos efectos nos da. Por ejemplo, es 1, 1 y 1. Nivel 1, 1 y 1, nos venimos aquí y el primer dato es el efecto A1, el efecto B1 y el efecto C1, entonces 471 lo colocamos de este lado. Y bueno, el siguiente es 1, 1 y 2, efecto A1, efecto B1 y efecto C2, por lo tanto es este valor. Así con cada uno de las asignaciones o coordenadas o como lo quieran tomar, con estos. Ya una vez ordenados, los copiamos y procedemos a pegarlo aquí, así como lo observamos. Ya una vez pegada nuestros valores, nos vamos a estadísticas, DOE, factorial, analizar un diseño factorial, seleccionamos la columna de acabado que anteriormente ya hemos pegado, vamos a aceptar y bueno, aquí tenemos nuestra comprobación que podemos copiarla como imagen y la pegamos de este lado para observar que efectivamente nuestro ejercicio es correcto. Nuestro efecto A de 17.92, nuestro efecto B de 13.55, nuestro efecto C de 13.
así con cada uno de nuestros valores. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro ejercicio es correcto.